presente instructivo está orientado a ser una guía a la hora de instalar el plástico en la techumbre del invernadero. Se entregó a cada agricultor un trozo de 8 por 10 metros, por lo cual el plástico se debe instalar con el lado más largo, cubriendo el largo de la techumbre del invernadero, el cual es de 8 metros. De esta manera procuraremos que quede disponible 1 metro de plástico hacia cada extremo de la techumbre. Los materiales necesarios para la instalación son los siguientes: martillo, clavos de 3 pulgadas, clavos de 4 pulgadas, listones de 1 por 2 pulgadas, cuerdas, corchetera o engrapadora. Los pasos para una correcta instalación son los siguientes. Primeramente, abriremos el trozo de plástico en toda su extensión. Con un lápiz, marcaremos 1 metro en cada extremo del plástico, por su lado más largo, de tal manera que nos sirva de orientación a la hora de montarlo sobre la techumbre, procurando una correcta distribución. Si contamos con una corchetera o engrapadora, podemos fijar los listones de 1 por 2 en el costado que marcamos previamente, correspondiente a los 8 metros generados entre las marcas realizadas, envolviendo los listones en el plástico. De lo contrario, si no contamos con corchetera, pondremos los listones una vez que cubramos la techumbre. En el costado contrario del plástico donde realizamos las marcas, pondremos 3 amarras, una en cada extremo y una en la parte media, las cuales nos ayudarán a levantar el plástico por sobre la techumbre. Una vez realizadas las amarras, llevaremos el plástico hacia un lado del invernadero, cruzaremos las cuerdas por sobre la techumbre y procederemos a levantar el plástico por sobre el invernadero. Cuando el plástico se encuentre montado sobre el invernadero, procederemos a clavar los listones a la estructura del invernadero a la altura del alero del mismo. Una vez fijado un costado del plástico, procederemos a fijar el costado contrario, para lo cual previamente contaremos el exceso de plástico, dejando un exceso mínimo de 30 centímetros desde el alero. Es importante que el corte sea lo más parejo posible y no menor a 30 centímetros, con el fin que los listones queden bien envueltos y puedan ser fijados con fuerza a la estructura. Cuando ya cortamos el exceso de plástico, procedemos a fijar los listones de 1 por 2. Lo haremos comenzando desde el medio del invernadero con un listón de 1 por 2 y 3,2 metros de largo, para luego continuar con los extremos utilizando los listones con el largo requerido. Notar que al envolver los listones en el plástico, este debe guardar el nivel con respecto al alero de la estructura. Esto ayudará a que al tirar el plástico, este quede bien estirado en toda su superficie. Luego de fijar el plástico por sus costados, procederemos a fijar el plástico en los frentes del invernadero. Seguiremos el mismo procedimiento de corte de los excesos de plástico, dejando un mínimo de 30 centímetros de largo para envolver los listones que nos permitan tirar con fuerza el mismo y clavar a la estructura. Notar que una vez que fijamos el plástico en los frentes, queda un exceso de plástico en la zona de la ventana. Para fijar correctamente este exceso, estiramos el plástico hacia un costado y cortamos en diagonal hacia la esquina del marco de la ventana. El plástico sobrante de la parte superior lo cortamos de manera horizontal, lo enrollamos y clavamos al marco de la ventana. Finalmente, el plástico de los costados de la ventana también son enrollados y clavados o corcheteados al marco de la ventana por el interior. Por último, clavamos trozos de listón de 1,2 metros de largo en la techumbre del invernadero, los cuales servirán para evitar el golpeteo del plástico sobre las cerchas y así proveer una mayor duración al mismo.